Qué bien, vamos a orar un momento. Señor, damos gracias que podemos estar esta mañana conectados contigo, así como conectados con uno al otro a través de las ondas. Señor, gracias, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Que tú eres el Dios grande y poderoso, Señor, que todo está en tus manos, Señor, y tú tienes, Señor, control, Señor. Damos gracias por eso, Señor, y entregamos así nuestras vidas voluntariamente en tus manos, Señor. Señor, que podemos experimentar, Señor, ese poder también en nuestras vidas y tu amor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a entonces celebrar la Santa Cena. Recuerdan que en 1 Corintios 11, Pablo da instrucciones sobre la Santa Cena y dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de esta pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Entonces aquí tenemos el pan, tenemos la copa y vamos a celebrar. Vamos a dar gracias por el pan y por la copa. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu cuerpo quebrantado por nosotros. Señor, tú llevaste en tu cuerpo también todas nuestras enfermedades. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Y damos gracias, Señor, que tú hiciste esta obra que es completa, Señor. No faltó nada a esta obra, Señor. Gracias. Y así vamos a tomar el pan, Señor. Vamos a comerlo, Señor, recordando que tenemos un pacto contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que tú también derramaste, Señor, hasta última gota para limpiarnos, Señor, de todo pecado, Señor. Doy gracias, Señor, por esa obra maravillosa, por ese poder, Señor, que está en tu sangre, Señor. Y lo proclamamos sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy celebramos, Señor, ese pacto que tenemos contigo por el pan, por la sangre que derramaste por nosotros. En el nombre de Jesús. Pueden tomar y comer. ¿Vean? Gracias, Señor. Vamos a escuchar hasta la palabra. Antes de eso, recordando que el miércoles tenemos oración por Google Meet, 7 en la noche, que tú puedes unir a con los apps de la iglesia. 7 en la noche el miércoles. También recordamos que vamos a colocar pronto la lección para los niños en YouTube, en nuestro canal. Vas a poder ver la lección para los niños de este domingo. Bueno, el Señor le bendiga y vamos a escuchar la palabra de Dios por Pastor John. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están esta mañana? Queremos darle la bienvenida a esta transmisión, ¿sí? Estamos dándole otra vez en vivo, ¿cierto? A veces nos presentan dificultades, pero aquí estamos dispuestos a compartir la palabra, dispuestos a compartir la palabra del Señor, que es de gran bendición para nuestras vidas, ¿sí? Esta mañana tengo un gran mensaje, el cual he titulado Considera el costo, ¿sí? Considera el costo, ¿saben? Hay un costo que tenemos que pagar nosotros para que podamos servir al Señor, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, en el camino cristiano, es ser discípulos de Dios, ¿sí? Dios nos está haciendo un llamado a ser verdaderos discípulos del Señor. Amén. Esos discípulos esforzados, esos discípulos que siguen a Jesucristo, esos discípulos que no son emocionales, sino que son dedicados, esos discípulos que a toda costa quieren servir al Señor. Amén. Y yo quiero que me acompañen esta mañana en sus Biblias, ahí si está en tu casita y puedes la capacidad de leer la palabra de Dios.
puedas tú, no sé, abrir tu Biblia, ¿sí? Abrirla, buscar el versículo bíblico y vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Amén. Lucas, capítulo 14, 25 en adelante. Aquí tenemos una palabra. ¿Saben? Cuando yo leo esta palabra, es a veces, uy, es fuerte esta palabra, es bastante desafiante esta palabra. Pero, ¿saben? Es una gran enseñanza que el Señor nos deja a nosotros. Amén. El Señor nos está dejando esta gran enseñanza porque Él quiere que seamos esos discípulos, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sigue así en el versículo 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Versículo 31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. Si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000, si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y vamos a leer hasta el versículo 34 porque también es interesante. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Tremenda palabra de aquí de parte del Señor. Aquí el Señor está hablando de ser discípulos. Amén. Y Él aquí da unas parábolas para enseñar a la gente y entender a la gente que cómo debemos seguirlo, cómo debemos ser esos discípulos. Amén. Primero lo que encontramos aquí en la palabra de Dios es que grandes multitudes seguían a Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús. Y Jesús amaba, tenía compasión, dice la misma palabra. En otros versículos dice que el Señor tenía compasión de las multitudes, ¿sí? Porque Él sentía que las estaban, dice la misma palabra, como ovejas sin pastor, amén. Estaban descuidadas, no había quien las guiara, ¿sí? Y el Señor dice que se volteó y les dijo, iban caminando con el Señor y Él se voltea y les empieza a hablar y dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, ¿sí? Otras versiones como Reina Valera dice: y si no aborrece, ¿cierto? Pero aquí en la Nueva Versión Internacional ya nos aclara un poco el panorama y dice: si no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, aún a su propia vida, dice aquí la palabra, amén. Dice sacrificar el amor. En otra orden dice aborrece, ¿sí? Pero no es que nosotros nos volvamos enemigos de nuestras familias, que nos vamos enemigos de nosotros mismos, que ya terminemos enemistad con nuestra familia. No, lo que el Señor quiere decir, que no hay nada que supere el amor de Dios, que no hay nada que no debe haber nada entre nosotros y Dios. Aún por encima de la familia, nuestro amor al Señor debe ser fiel y constante. Amén. Así que, iglesia, aquí el Señor está haciendo un llamado a que hay cosas que nos impiden que seamos esos verdaderos discípulos de parte de Dios.
Si alguno viene a mí, ¿sí? Todos seguían al Señor, todos estaban siguiendo al Señor, las multitudes, porque el Señor estaba haciendo milagros, estaba sanando, estaba haciendo grandes cosas, ¿sí? ¿Y qué hacía el Señor? ¿Qué les decía el Señor? Bueno, hay mucha gente, pero yo no quiero personas emocionales, yo no quiero personas de un rato, yo no quiero personas que simplemente se enamoren de lo que ven, de lo que yo hago. Yo quiero discípulos que pongan todo por encima de mí. Amén. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y el Señor también quiere que nos hagamos esos discípulos, ¿sí? Quiero que analicemos algo. Primero, lo que debemos de hacer es que cuál es nuestra prioridad en nuestras vidas. ¿Cuál es la prioridad que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Saben? El discípulo debe definir su realidad. ¿En qué punto está el discípulo? ¿En qué punto, en qué lugar se encuentra? ¿Saben? ¿Por qué es importante saber esto? Si queremos ir a algún lugar, primero tenemos que saber de dónde partimos, dónde estamos. Después tenemos que saber dónde me encuentro para saber a qué distancia estoy del lugar que quiero ir, ¿sí? ¿Y qué camino voy a escoger? Analizar la distancia que tenemos para recorrer. Sí, es que si estamos aquí, yo estoy parado, yo como discípulo de Dios estoy aquí, pero yo quiero ir más allá, yo quiero avanzar más allá. Para eso debo analizar lo que debo hacer. Debo analizar lo que quiero hacer. Hacia dónde quiero ir, dónde quiero estar con el Señor. Por eso el Señor les decía, mira, tienes que sacrificar el amor para tu familia. Ellos no pueden ser la prioridad en tu vida, la prioridad tengo que ser yo por encima de eso. No quiero decir que amemos menos a nuestra familia, no. Lo que quiere decir el Señor es que Él está por encima aún de nuestra propia familia. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Así que tenemos que tener un punto de partida, la realidad que queremos llegar. Los seguidores de Cristo tienen que estar plenamente comprometidos y con ganas, con iniciativa para ser también otros discípulos. ¿Saben? Hay una pregunta que debemos hacernos, es ¿en qué punto nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos? El discípulo en la actualidad es una persona superficial, ¿sí? La gente que dice que Jesús es mi Salvador no acaba de comprender las implicaciones que es seguir al Señor. ¿Qué implica seguir al Señor? ¿Qué implica ser yo ese discípulo? ¿Saben cómo podemos saber si hay superficialidad en el discipulado? Podemos observar la incongruencia que hay entre el número de personas que profesa seguir a Jesucristo y tal vez la falta de impacto en el clima moral y espiritual. Vemos mucha gente, pero de verdad hay un cambio espiritual, hay un cambio moral, hay un cambio de comportamiento en las personas, hay un cambio verdadero, un nacimiento verdadero. Es lo que debemos analizar nosotros. Hay que preguntarnos si hemos nacido de nuevo. Amén. Sí, hay muchas personas, como decía aquí, multitudes seguían al Señor. Pero ¿cuántas de esas multitudes podrían decir que el Señor estaba por encima de todo? ¿Quién de todas esas multitudes que seguían al Señor, quién verdaderamente era el discípulo? ¿Quién era ese que tenía ese llamado para ser el discípulo de Jesús? ¿Sí? Hay un llamamiento que nosotros tenemos y no tenemos un llamado a ser emocionales para el Señor, ¿sí? Hoy sí, mañana no. El llamado que nosotros tenemos es a ser discípulos. Analicemos la calidad de nuestro discipulado. ¿En qué punto estamos? ¿Qué calidad hay? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Sí? Para ser ese discípulo hay algo que tenemos que conocer, es la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios deja ver también los síntomas de la superficialidad, ¿sí? Esos síntomas que nos indican si somos esos discípulos entregados, que siguen, comprometidos, fieles al reino de Dios, ¿sí? ¿Saben? Mira que aquí el Señor da unas
unas parábolas, ¿sí? Pero antes de ir a los ejemplos de Dios, dice que debemos morir a nosotros mismos. Hay una palabra en la Biblia que está en 2 de Corintios, y quiero que lo leamos esta mañana. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, y dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios 5, 15. Dice así: y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Mira, la misma palabra aquí nos dice que ya no vivimos nosotros, sino que vivimos para el Señor, ¿sí? Aquí parece que hubiera como algo contrario, dice, pero ¿cómo así? Y Él murió por todos para los que viven ya no vivan, ¿sí? Para los que viven ya no vivan, así que tenemos que venir y cargar nuestra cruz, amén. Ya no soy el yo. Ya no soy el yo el más importante, yo por encima de todo, sino que primero está el Señor por encima aún de lo que yo soy, de lo que represento. Morir a mí mismo, morir a muchas cosas que aún me estorban para seguir al Señor como debe ser ese discípulo fiel, ese discípulo comprometido. El Señor quería eso, por eso el Señor se voltea y les dice esto a las multitudes. Sí, muchos lo seguían, chévere, bacano, pero también eran personas emocionales, personas que tal vez estaban detrás del milagro, personas que tal vez estaban, no sé, chismoseando podría ser, no sé, qué podría pasar en ese momento. Pero el Señor se voltea y dice: quiero discípulos. Y para ser esos discípulos, Él les decía: tienes que sacrificar el amor por lo que es importante. Tu familia, ¿sabes? La familia para nosotros es importante. Nosotros mismos somos importantes. Entonces todo eso tiene que estar por debajo de lo que sentimos por el Señor. Amén. Y eso era lo que por eso Él da estas parábolas aquí. Dice que en el versículo 28, y supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Y dice, supongamos. ¿Qué tal es el ejemplo? Que usted quiere construir algo, quiere empezar algo. Primero hay que sentarse a analizar, a calcular cuál es el costo, cuál es el dinero que necesitamos para no quedar a medias, ¿sí? Por eso, hoy la palabra de Dios le hemos considerado, considera el costo, ¿sí? Considera el costo de ser discípulos, ¿sí? Considera el costo de ser discípulos para no quedar a medias, para no quedar solamente con los cimientos, amén. Consideremos el costo. ¿Qué es lo que vamos a invertir? ¿Qué es lo que vamos a colocar de nosotros para ser esos discípulos? Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que lo que empezamos podamos terminarlo. Él dice, ¿qué persona puede construir una torre, un edificio y primero no calcula los costos? Primero no calcula lo que necesitan. Y mira lo que dice aquí: si echa cimientos y no puede terminar, todos los que lo vean comenzarán a burlarse. Ah, mira, ese no terminó. Ah, mira, creyéndose, ¿sí? No, lo que Dios quiere es que podamos terminar lo que empezamos. Amén. Debemos calcular el costo. ¿Qué estamos dispuestos a invertir para ser esos discípulos del Señor? ¿Qué estamos dispuestos a invertir para el reino de Dios? ¿Sí? Amén. ¿Saben? La parábola empieza con esto. ¿Alguno de ustedes? ¿Quién de ustedes? Yo. Tú. ¿Qué necesitas para seguir con esta edificación que el Señor ha empezado en nosotros? Este discipulado, porque Dios quiere discipularnos, ¿saben? En el tiempo de Jesús, el ser discípulo implicaba abandonar todo y seguir al Maestro. Muchos de sus discípulos dejaron todo atrás y seguían a Jesús por las aldeas, por las poblaciones, todo lo seguían a Él. Así que debemos empezar a analizar los costos que nosotros tenemos para poder seguir al Señor.
Amén. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué vas a invertir? ¿Qué vas a entregar? ¿A qué vas a renunciar? Que lo que te está estorbando, que impida que terminemos lo que Dios empezó en nosotros. Amén. Mira, es tremendo, ¿sí? Tácitamente nadie en su sano juicio construiría un edificio sin calcular antes los gastos. Amén. Nadie en su sano juicio empezaría a construir sin primero calcular. Hay que planear primero, hay que analizar. Y es un buen punto en este tiempo el cual podamos analizar cuál es el costo de mi discipulado, cuál es el costo que yo necesito para ser ese discípulo comprometido, no ser ese seguidor de multitudes, ¿sí? No ese seguidor de emociones solamente, ¿sí? Hoy sí, mañana no, que lo dejamos a mis emociones, dejamos a cómo amanecí hoy. No, el ser radicales en nuestra decisión por el Señor, ¿sí? Por eso debemos considerar cuál es el costo que nosotros tenemos que tener para terminar esa obra del Señor, ¿sí? Y en la segunda parábola que nos habla Jesús aquí, dice que un rey que se dispone a ir a la guerra contra otro reino, primero tiene que hacer o cuestionarse con qué va a ir a la guerra, cuántos hombres necesita, qué armas tal vez necesita, ¿sí? Primero analiza y se sienta tal vez con sus consejeros a analizar. Mira, vienen 20,000, ¿cuántos hombres necesitamos? ¿Qué debemos? ¿Sí? Para no ir en desventaja hacia la guerra, ¿sí? Así nosotros también tenemos que mirar qué desventajas tenemos, cuáles son nuestras debilidades para seguir en ese camino, para seguir en esa decisión que hemos tomado, que tiene que ser para siempre, ¿sí? Yo sé que en el camino nos vamos a encontrar con frustraciones, desilusiones, problemas, pero lo que quiere el Señor es que analices todo esto. Analices para que en la mitad del camino no vayas a perder la batalla, para que cuando ya empieces en el camino, yo no pensé que esto era tan difícil, tan complicado. No, el Señor quiere que analices que también en medio de todo va a haber sufrimiento, va a haber batallas por las que tienes que salir a luchar. Pero tú sabes que el Señor está siempre con nosotros. Analizar lo que necesitamos para sobrevivir, para salir victoriosos. Analizar qué necesitamos para salir a la batalla. Amén. Es un buen tiempo, ¿sabes? Un buen tiempo que estamos quietos, tal vez un poco reposados. Es bueno analizar dónde soy yo como discípulo, cuál es mi posición, qué necesito para seguir avanzando, cuál es el costo que me implica seguir al Señor. Amén. ¿Qué necesitamos? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Ahí, aquí quiero leerles una palabra en Juan 2:23. Juan 2, versículo 23 al 25, y dice así la palabra de Dios: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Tremenda palabra, ¿sí? Mira, aquí dice que muchos creyeron en el Señor, pero dice Jesús que Él no les creía porque Él discernía lo que había en su corazón, porque tal vez ellos estaban solamente por ver el milagro, solamente por saber qué es lo que Jesús iba a hacer. Jesús no vino a ser alguien emocional, alguien para divertir a la gente. No, Él vino para que nosotros pudiéramos ser esos discípulos. No necesitamos entretener a la gente, no necesitamos ser motivadores que entretengan a la gente. No, debemos llevar a la gente a ser esos discípulos, ¿sí? No ser emocionales, sino discípulos de los cuales sigan a Jesús por convicción. ¿Sí? El Señor es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Ese Señor soberano que todo está bajo control. No solamente ver al Señor como el Salvador, ay, gracias Señor, no, porque Él también es Señor.
Él también es Rey de Reyes. Él es soberano sobre todas las cosas y está por encima de todo. También hay que comprender esa naturaleza de Dios, esa naturaleza de Jesucristo, ¿sí? Jesús veía a las multitudes con compasión, sí, pero también les quería exigir que no solamente era algo emocional, que no solamente era algo del momento. Ay, tan chévere, me siento bien y ya, abandonamos todo. No, Él quería, por eso esta palabra de que hay que mirar el costo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a invertir? Amén. ¿Sabe? La palabra discípulo la nombra 3 veces aquí el Señor. 3 veces la nombra el Señor. Era porque quería enfatizar en qué es lo que debemos ser nosotros. Es ser discípulos, ser discípulos. 3 veces la palabra nos nombra aquí. Debemos ser discípulos. El que quiera venir a mí tiene que ser discípulo, pero tiene que hacer esto. El que venga a mí tiene que ser discípulo, pero tienes que hacer eso. Debemos entregar cosas que estorban, cosas que no están bien en nuestra vida. Analizar, ¿sí? Lo debemos analizar. ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es la calidad de ese discipulado que tú tienes? Amén. Hay cosas que impiden que seamos esos discípulos. Mira lo que dice aquí en el versículo 33. Aquí en Lucas 14, versículo 33. Dice así: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No quiere decir que, bueno, tengamos que entregar nuestras casas, nuestros vehículos. No, simplemente que pongamos claro cuáles son nuestras prioridades. Amén. Que pongamos claro qué es lo que más amamos. ¿A qué le vamos a dedicar ese tiempo especial? ¿Sí? Pero si a ti tu casa, tu vehículo te quita ese honor de que el Señor sea el primero en tu vida, ahí hay problemas. Que tu familia te roba el lugar o le quita el primer lugar a Dios, allí hay un problema. Allí hay algo que te está estorbando para ser ese discípulo. Amén. Hay cosas que impiden que seamos esos discípulos, ¿sí? El Señor vino a nosotros a mostrar la naturaleza de Dios, a conocer a Dios. ¿Saben? Dios es un Dios infalible, inerrante, suficiente. No necesitamos otra cosa. Él es suficiente para nosotros. Amén. Él es omnipresente, omnisciente. Todos los atributos que tú quieras están en la palabra de Dios. Si estudiamos lo que es la doctrina de Dios, podemos observar lo grande que es Dios. Y por qué nosotros podemos ser esos discípulos. Amén. Es claro entender que el concepto de discípulo es el que se entrega a su maestro, el que lo sigue, el que va, el que está atento a sus palabras, a sus órdenes, a sus mandatos. Y eso es lo que Dios hacía con los 12 que Él escogió, ¿sí? Él quería implementar el carácter de Él en sus vidas. Amén. Él quería implementar su carácter en él. Y mira, por eso lo que Jesús hace aquí es hablar en parábolas. Da unos ejemplos en lo natural para que la gente pueda entender en lo espiritual. Amén. Que Dios, que el Señor, mira, esto es lo que estoy buscando de ustedes. Esto es lo que yo quiero en ustedes. No quiero emociones. La gente estaba emocionada viendo a Jesús. La gente corría detrás de Jesús. Vamos a ver cuál es el milagro que va a hacer. Pero están distraídos, ¿saben? Antes de esta palabra está la parábola del gran banquete, ¿sí? Y dice que al oír uno de que estaban sentados a la mesa, Jesús dijo: dichosos el que coma en el banquete del reino de Dios. ¿Y saben qué decía Jesús aquí? Jesús decía que había un hombre que era muy rico, que hizo un banquete y tenía unos invitados especiales. Pero mandó a su siervo a recordarle a los invitados de la invitación que tenían, pero todos estaban, ¿qué? Ocupados. Nadie tenía tiempo. No, ahorita es que compré un terreno y tengo que ir a verlo. No, lo que pasa es que ahora esto, no, y es que ahora no. Y nadie prácticamente iba a ir al banquete. Nadie iba a ir a la invitación que había hecho este gran Señor. Entonces él dijo a su siervo: no, esto no va a pasar. Ve y invita a todos los que veas en el camino, a los cojos, a los ciegos, a los lisiados, que vengan al gran banquete. Amén. Y yo te pregunto,
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Tú quieres estar en ese banquete con el Señor? ¿Tú quieres estar en ese banquete disfrutando de la presencia de Dios? Tienes que disponerte. Tienes que disponerlos para Dios, ser esos grandes discípulos, ser esos grandes hombres de entrega que necesitan del Señor. El Señor es suficiente para nosotros, no necesitamos nada más. Y mira, y para terminar, la palabra dice en el versículo 34, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? La palabra misma nos dice que nosotros somos sal para el mundo. ¿Sí? Esa sal que da el sabor, amén, esa sal útil, pero si pierde el sabor no sirve para nada, amén, no sirve para nada. ¿Sí? ¿En qué se va a utilizar? Ni siquiera para abono de tierra. Así que el Señor cierra con algo que con eso quiero terminar. El que tenga oídos para oír, que oiga, amén, amén, iglesia, amén. Saben, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué necesitas tú para ser ese discípulo? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a renunciar en ese tiempo, en esta hora? Amén. ¿Qué estamos dispuestos? ¿Qué es lo que nos está estorbando? ¿Saben? No seas el de la multitud, no seamos el de la multitud, no seamos de esos emocionales, de esos que quieren ver el milagro, de esos que quieren porque no sé qué, que la moda, que quiero pertenecer a una iglesia. No, va más allá, va más allá. Por eso el Señor Jesús se volteó y les dijo, amén, se volteó y les dijo, necesito esto de ustedes. Si tú quieres ser mi discípulo, mira, estas son las condiciones prácticamente, estaba diciendo. Estaba diciendo, estas son las condiciones. Amén. Iglesia, vamos a orar esta mañana, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor vuelva esta palabra en nosotros. Vida, podamos practicar esta palabra de Dios. Consideremos el costo que hay que pagar para ser discípulos del Señor. Tú me puedes decir, ay, pero es que eso es muy complicado. No es complicado si nosotros estamos dispuestos y disponibles para hacerlo. ¿Saben? Es entender la naturaleza de Dios, entender la naturaleza de Jesús. Si nosotros pudiéramos estudiar todo eso, tendríamos un estudio de la palabra de Dios para todo el año, solamente conociendo la naturaleza de Dios. Lo grande que es, lo importante que es. Así que no debe haber nada en nuestras vidas por encima de Él. Amén. Él tiene que ser nuestra prioridad. Y es bueno que en este tiempo tú y yo analicemos cuál es ese costo. Amén. Calculemos cuál es ese costo que Dios nos está pidiendo. Amén. No queremos quedar a la mitad. No queremos salir a la batalla diezmados. ¿Sí? Amén. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué tienes que quitar de tu vida? ¿Qué aquí quieres renunciar? ¿Saben? Hace 8 días estábamos hablando de que Dios quiere moldear nuestra vida. Y lo que Él quiere moldear es quitar todas esas fisuras, todo eso que estorba en nuestras vidas para hacer algo útil, para hacer algo valioso en el reino de Dios. Amén. Gracias, Señor Padre amado, todopoderoso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, Señor. Yo quiero ser, Señor, ese siervo fiel, Señor, ese discípulo, Señor. Señor, yo no quiero ser de los que están en esas multitudes, Señor, siguiéndote así, para donde todos iban, persiguiendo a Jesús. No, Señor, yo quiero ser ese discípulo comprometido que sabe calcular, que sabe analizar lo que tiene que hacer, Señor, lo que necesita para seguirte, Señor Padre amado, todopoderoso, Señor. Tú no me estás pidiendo que abandone mi trabajo, tú no me estás pidiendo que abandone mi familia, simplemente me estás diciendo cuál es su prioridad, qué está por encima de mí, que tienes que quitar, que tienes que mover para que yo sea en ti ese primero, esa prioridad en tu vida. Señor, tu palabra dice amar a Dios por encima de todo, por sobre todas las cosas, Señor Padre. Gloria a ti, Señor Padre. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido, Señor. Yo sé que cuando
comprendamos esto, Señor, y tú seas ese primero en mi vida, Señor Padre amado. Seas esa prioridad, todas las añadiduras se acomodarán, la familia, el trabajo, mis posesiones, todo quedará en orden, Señor, porque te he puesto como ese eje, Señor, te he puesto como el número 1 en mi vida, Señor. Gracias, gracias, Señor Padre amado, todopoderoso, bendito y alabado eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor Padre amado. En ti confiamos, Señor, en ti confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor Padre amado, todopoderoso, por este tiempo, Señor. No se te olvide, este miércoles tenemos oración. No se te olvide, 7 de la noche estaremos enviando el link para que estemos todos conectados, orando en un mismo espíritu. Así que bendiciones para todos. Que tengan